para que llenos del fervor de tu Espíritu, permanezcamos firmes en la fe y diligentes haciendo el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jeremías. Así dice el Señor: maldito quien confía en el hombre y en la carne busca su fuerza, apartando su corazón del Señor. Será como un cardo en la estepa, no verá llegar el bien. Habitará la aridez del desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echa raíces. Cuando llegue al estío, no le sentirá, su hoja estará verde. En año de sequía no se inquieta, no deja de dar fruto. Nada más falso y enfermo que el corazón. ¿Quién lo entenderá? Yo, el Señor, penetro el corazón, sondeo las entrañas, para dar al hombre según su conducta, según el fruto de sus acciones. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico. Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico y lo enterraron. Y estando en el infierno en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro a su vez males.
Por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia vosotros, ni puedan pasar de allí hasta nosotros. El rico insistió: te ruego entonces, Padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que con su testimonio evites que vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dice: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico contestó: no, padre Abraham, pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán. Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recapitulemos una vez más. Comenzamos esta semana con la invitación a ser compasivos como el Padre Celestial. Y esta compasión implica la benevolencia universal, el hecho de ser bueno con todos. Pero también a lo largo de la semana nos hemos ido dando cuenta de que esta benevolencia universal tiene obstáculos que están dentro de nosotros mismos. El primer obstáculo es la egolatría, es decir, ese culto desmedido de sí mismo, esas ansias de homenajes, de honores, de reconocimientos que veíamos en los usurpadores de la cátedra de Moisés. El segundo obstáculo es la idolatría del poder que veíamos ayer, que niega la libertad humana y que intenta someter a los otros al dominio de un ser humano. Hoy nos encontramos con la tercera forma de idolatría, la idolatría de la riqueza. La primera es la idolatría de sí mismo, la segunda es la idolatría del poder y la tercera es la idolatría de la riqueza. Recordemos lo que hemos dicho en otras oportunidades, qué es lo que se entiende en el Evangelio cuando se habla de rico. Y yo quiero volver a decirlo con aquella expresión que le aprendí una vez a un obispo que nos predicó unos ejercicios espirituales al presbiterio de Sincelejo. Él decía: riqueza, el rico es esto, y mostraba una mano apretada. Pobre es esto, y mostraba una mano abierta. Con eso quería darnos a entender que rico no es simplemente el que tiene, sino el que se apega y se aferra. Que más que tener es tenido, es poseído por los bienes que él privilegia. Que rico es aquel que tiene la mano empuñada y que está dispuesto incluso a hacer uso de la violencia. Rico es el que está cerrado en sí mismo y no se abre a los demás. En cambio, pobre es aquel que tiene la mano abierta para dar y para recibir, y la mano dispuesta para saludar y acoger. Con ese simple símbolo de una mano apretada y una mano abierta, se entiende bien lo que Jesús nos quiere decir cuando nos habla del rico y del pobre.
no es tanto cuestión económica, aunque tiene que ver con lo económico, pero va más allá de eso, es la actitud personal ante los bienes, que uno los posea o que ellos lo posean a uno. En la primera lectura hemos escuchado esas palabras del profeta Jeremías donde habla de la maldición y la bendición. No es que Dios maldice, es que cada uno con las decisiones que toma maldice su vida. Y la maldice en la medida en que se repliega sobre sí mismo y no se abre ni a Dios ni a los demás y convierte su vida en una existencia estéril, sin fruto, en una existencia vacía. Maldito quien confía. Él usa unas expresiones en la lengua hebrea, dice: maldito el varón que confía en lo humano y pone en la carne su esperanza. Son tres conceptos aparentemente iguales: el varón, lo humano, la carne, pero tienen cada uno su propio matiz, que quieren expresar que el hombre fuerte, el varón, el hombre fuerte, que pone en la condición mortal y además de eso, moralmente inestable, su propia consistencia, se condena al fracaso, a la esterilidad, a la maldición. En cambio, el mismo hombre fuerte que confía en el Señor y pone en Él su esperanza, se convierte como en un árbol que está plantado al borde de la corriente de agua y que siempre va a tener vida y a dar frutos, a comunicar vida también. Esa es otra forma de hablar del rico y el pobre. El Evangelio lo que hace es una cosa maravillosa. Jesús les habla a los fariseos en la forma como ellos se entienden entre sí. Aquí en esta parábola necesitamos hacer una distinción. Jesús no piensa así como está en la parábola, así piensan los fariseos. Pero Jesús usa su manera de pensar para hablarles y explicarles las cosas. Porque Jesús acababa de decirles a sus discípulos que no debían apegar su corazón a la riqueza, que era necesario que aprendieran a ser fieles en lo poco para poder ser fieles en lo mucho, y que en cuestión de riqueza era mejor sentirse administradores delante de Dios que dueños. Los fariseos, dice el evangelista, que eran amigos del dinero, comenzaron a burlarse de él. Y entonces Jesús les dirige esta parábola a ellos, a los fariseos, en los términos en que ellos entienden la vida y la muerte. Así no es como la entiende Jesús, en los términos en que ellos entienden la revelación de Dios y las exigencias de Dios. Fijémonos que aquí dice que tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Eso no se los dice Dios, ni lo dice Jesús, lo dice Abraham. Y recordemos lo que habíamos escuchado el domingo, cuando Dios en el monte le dice a los discípulos de Jesús: este es mi Hijo
el amado, escúchenlo a él. Y ya Moisés y Elías han desaparecido. O sea, no es Dios el que dice que escuchen a Moisés y a los profetas, es Abraham. Porque ya que los fariseos no quieren escuchar a Jesús, por lo menos, que le hagan caso a Moisés y a los profetas. Moisés, que fue el que dijo que Dios no quería esclavos, los profetas que reclamaban justicia en favor de los desposeídos. La parábola viene a hacernos ver entonces que cuando uno se apega a la riqueza, convierte la riqueza en su Dios, uno se mete en un mundo cerrado. Si nos fijamos bien, la descripción que hace del hombre rico, dice, vestía de púrpura y de lino, diríamos hoy ropa de marca, vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Pero hay una cosa notable en este mundo del rico: él está solo. Únicamente al final aparecen unos hermanos suyos, pero él no banquetea con los hermanos, él banquetea solo. Su mundo es un mundo cerrado. Y precisamente en ese mundo cerrado, a pesar de que él tiene conocimiento de que en la puerta de su casa hay un pobre pidiendo limosna, nunca tuvo que ver con ese pobre. El evangelista en la parábola, o Jesús en la parábola, nos hace ver una cosa que es todavía más dramática y triste. Hasta los perros le mostraban compasión al mendigo, le lamían las llagas. Los perros era una manera de designar a los paganos. Y con eso está diciendo, este hombre que se supone que es israelita y que representa a los fariseos, amigos del dinero, este hombre que se supone israelita tiene menos compasión que la que muestran los paganos. Y justamente la compasión es lo que nos hace parecidos al Padre Celestial. Sean compasivos como su Padre del cielo es compasivo. En esta parábola Jesús nos enseña que con mucho o con poco se puede ser rico. Basta con que nosotros nos encerremos en nuestro mundo de intereses egoístas, apretemos el puño y nos aferremos a lo que sea, desentendiéndonos de los demás, para que seamos como el rico de la parábola. El Señor nos invita a ser pobres, y ser pobres no significa ser miserables. Es todo lo contrario. Ser pobres significa ser compasivos, ser generosos, ser misericordiosos. Y eso es lo que nos hace semejantes al Padre Celestial.